Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida. El tema que nos reúne el día de hoy es muy importante y se refiere a la atención de las niñas y los niños que presentan alguna discapacidad. Lo importante es eliminar las barreras ideológicas y físicas para que podamos lograr un pleno respeto y aceptación de las personas con discapacidad, tanto en la sociedad como en la familia y, por supuesto, en la escuela. Lo que se propone es ofrecer una respuesta educativa de equidad para que todas y todos reciban la atención que permita el desarrollo de conocimientos y habilidades para la vida. Hoy tengo el gusto de estar acompañada por las maestras Nancy Tiscareño Lovera. Nancy, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. También nos acompaña la maestra Araceli Enríquez. Buenos días, a sus órdenes. Muchas gracias, bienvenida. Y también está la maestra Angélica Estrada. Angélica, bienvenida. Mucho gusto, bienvenida. Mucho gusto, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Las maestras van a estar compartiendo con nosotros sus comentarios y sus experiencias. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación a esta plática, a esta pequeña plática entrevista. Y para iniciar, me gustaría preguntarles, Nancy, ¿cómo ha sido su experiencia de trabajar a distancia con niñas y niños que requieren de una educación especial? Primero que nada, fue un gran reto reconocer que no íbamos a estar en el aula, que no íbamos a tener la interacción que acostumbramos a tener con los alumnos, esta situación de trabajar con ellos, de obtener respuestas, preguntarles y toda esta dinámica que se da en el salón. Sin embargo, creo que para mí fue enriquecedor desde el momento en el que tuve que revisar cuáles eran mis recursos para trabajar con los alumnos, los recursos pedagógicos, los recursos digitales, inclusive mis propios recursos emocionales para poder impactar en el aprendizaje de los alumnos, que finalmente era el objetivo principal. Otro de los retos a los que nos enfrentamos pues, fue el de fortalecer el vínculo y las relaciones con los padres de familia. En este reto, pues en el CAM 73, que es donde yo laboro, nos dimos a la tarea de trabajar con los padres el fortalecimiento de la lengua de señas mexicana para que de principio tuvieran un código de comunicación con sus hijos, ya que las docentes pues establecíamos las estrategias pedagógicas, pero quienes las llevaban a cabo en casa eran los padres. Nos dimos a la tarea pues de habilitar a los chicos en el uso de plataformas, sus correos electrónicos, diferentes situaciones en las que ellos pudieran participar y que no se excluyera a ninguno. Y pues otro de los retos, yo creo que el primordial en este momento era el de apoyar a los chicos en la situación emocional. Los alumnos, en este caso del CAM, son alumnos con discapacidad auditiva y pues en ocasiones ellos no comprendían qué era lo que estaba sucediendo o si lo comprendían, no se les hacía tan relevante como para permanecer en su casa y tuvo que haber un trabajo para el apoyo a educación socioemocional de nuestros chicos. Pues muy interesante, Nancy. Muchísimas gracias. Angélica, en su caso, cuéntanos su experiencia, por favor. Bueno, la experiencia ha sido de mucho aprendizaje. Evidentemente, sí, revisar todos mis recursos primero, con lo que yo contaba, que el tiempo que tengo de internet, el tiempo que tengo para estar en la computadora, las habilidades que he desarrollado, y también la de los chicos. Pero yo creo que aquí una parte fundamental de este trabajo fue el apoyo de los padres de familia, porque ellos también requirieron dedicar de tiempo específico para el trabajo con los chicos. Entonces, el coordinar tiempos, el coordinar espacio, yo creo que es una parte fundamental de este trabajo que ha sido enriquecedor en cualquier sentido. Fue una experiencia de aprendizaje 100%. Qué bueno, muchas gracias. Y me da mucho gusto y creo que a todas y a todos quienes están por acá nos da mucho gusto escuchar que es un aprendizaje para ustedes y que lo están tomando como un reto que va a ayudarles a fortalecer todas sus herramientas. Araceli, maestra, cuéntenos su experiencia. En mi caso, obviamente, pues la pandemia nos está dejando muchos aprendizajes, ¿no? Nos está dejando esta parte de encontrarnos a nosotros mismos, de buscar nuestras habilidades, las fortalezas,
que tenemos nosotros como docentes y bueno, hacer uso de todo lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? En mi caso muy particular, mis alumnos del Centro de Atención Múltiple 52 es muy diverso. ¿Qué quiero decir con muy diverso? Que bueno, que existen diferentes discapacidades. Entonces, a cada uno se le tiene que dar lo que realmente necesita. Por otro lado, los recursos que los papás tienen en casa, pues en mi caso sí son más limitados. Tengo alumnos que definitivamente no tienen uso de celular y mucho menos de una laptop, una computadora, ¿no? En esos casos que hicimos, bueno, a través de trabajo social de mi compañera Abigail, ella se contactó con los papás que no teníamos manera de comunicarnos. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Precisamente buscándolos, yendo a la escuela, poniéndonos de acuerdo con los papás para estar en la escuela y proporcionarles los materiales que se requieren, porque pues desafortunadamente, como les comento, no tienen los recursos tecnológicos y bueno, de esa manera nosotros sí proporcionando lo que ellos requieren. Yo creo que este trabajo sí ha sido muy arduo, pero ha despertado eso en nosotros, ¿no? Esa creatividad de cómo podemos llegar a los alumnos, cómo hacerles llegar el aprendizaje, ¿no? Con las herramientas que tenemos, con nuestros recursos que tenemos, la SEP obviamente no nos ha dejado desprotegidos, nos ha apoyado en este sentido con el aprender en casa, la Dirección de Educación Especial, pues a través de ficheros, a través de materiales que nos han ido guiando y apoyando para ir llevando este trabajo. Claro. Maestra, pues mencionó muchísimas cosas interesantísimas que me gustaría retomar más adelante. Es muy interesante tener la oportunidad de escuchar la versión de las maestras que dedican tanto tiempo a la enseñanza de las niñas y de los niños en todo el país, ¿no? Y bueno, lo habían mencionado, debido a la pandemia, a la situación sanitaria por la que estamos pasando, las formas de comunicarse han sido muy distintas, han ido cambiando. Y me gustaría preguntarles y profundizar un poquito más porque me empezó a surgir ahí algunas preguntitas. ¿Cómo hacen ustedes para mantener una comunicación efectiva? ¿A través de qué medios y de qué herramientas con las madres, padres de familia o las personas adultas que están cuidando a las niñas y a los niños y que están apoyando en su educación a niñas y niños que tienen alguna, que necesitan educación especial? Angélica. Bueno, primero fue mensaje, no fue suficiente, entonces empezamos con llamadas telefónicas. No fue suficiente, videollamada. En los casos, por ejemplo, de los niños sordos, pues requerimos utilizar videollamada sí o sí y después vi la necesidad de empezar a utilizar alguna plataforma para dar una clase como si estuviera en el salón porque los niños me lo pedían. O sea, en esa llamada los niños me decían, maestra, ¿cuándo nos vemos? Maestra, ya te extraño. Maestra, ¿cuándo nos vas a dar clase? Y también una necesidad mía fue mucho el impulso de poderme comunicar con ellos, era retroalimentarme. Con lo que terminé fue una plataforma donde pude dar una clase en línea y estar en contacto directo con los chicos. Ok, qué interesante y qué gran reto también. Sí. Nancy, ¿en su caso? En nuestro caso, en el CAM 73, tuvimos que ir renovando e identificando cuáles eran las necesidades de las familias, en qué contexto se encontraban, si todos tenían la posibilidad de internet o de datos celulares o de contar con una pantalla, una computadora, y en función de este diagnóstico ir determinando qué era lo que íbamos a usar como medio de comunicación. Finalmente, tampoco fue algo que se estableciera durante todo el periodo de la contingencia. Tuvo que ir cambiando mediante el proceso en el que estuvimos viviendo. Contábamos con una madre responsable de cada grupo, que era la intermediaria entre la docente y los padres de familia. Les enviábamos las actividades a través de un video. Entonces, las maestras nos dimos a la tarea de realizar videos con las instrucciones y el modelaje de la actividad, usando voz y usando la lengua de señas para que tanto los padres como los chicos tuvieran la información y en casa pudieran resolver. Después de ello, optamos también por habilitar correos electrónicos
donde también implicó otro reto, que los alumnos supieran cómo abrir un correo electrónico, o algunos de los padres, porque a veces damos por hecho que los padres conocen todo y no es así. Posteriormente usamos la plataforma de Zoom, precisamente por esa necesidad de los alumnos de, pues es que aquí estoy resolviendo, pero maestra, mis dudas, maestra, explícame. Como la necesidad tanto de los alumnos como de los maestros de seguir en un aula. Pues toda una reorganización en 5, 6 meses que llevamos ya de pandemia, y todo va evolucionando de una manera aceleradísima, ¿no? Todo lo que se ha tenido que adaptar. Maestra Araceli, cuéntenos. Bueno, la comunicación en un principio, sí, precisamente como lo comenta la compañera Nancy, de igual manera nosotros hicimos el contacto con las vocales de grupo y bueno, ellas se encargaban de mandar la información a los padres. Yo empecé a trabajar con la plataforma de Zoom, dando mis clases virtuales, videos informativos. También me tuve que trabajar, por ejemplo, algunos videos de YouTube para complementar. Mi materia que doy es ciencias dentro de secundaria. Entonces, para mí sí era importante que muchas de las actividades de ciencias pues fueran prácticas, ¿no? Nosotros tenemos un intérprete de lengua de señas, el maestro Alfonso Arellano. Él nos apoya, entonces yo le mandaba a él los videos, le decía, mira, quiero que estén así, 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 y él hacía la interpretación. ¿Para qué? Para que la mayoría de mis alumnos que son sordos llegara precisamente el mensaje claro de qué es lo que se quería que se trabajara. Posteriormente, bueno, ya con los alumnos que yo les comentaba que precisamente su medio de comunicación está un poco más complicado, por decirlo así, por sus condiciones. En el caso de esos alumnos, pues sí se hacía a través de la mamá directamente, ¿no? De capacitar a la mamá para que entonces ella pudiera trabajar con el alumno en casa, ¿no? De esa manera, obviamente con las medidas higiénicas que debemos de tener de control, pero bueno, hacerlo de esa manera ayudó mucho a que los papás sintieran ese acompañamiento, ¿no? Muchas gracias. Pues no cabe duda que las maestras y los maestros tienen que estar siempre al pendiente de sus alumnas y alumnos. Es muy interesante conocer todo lo que han tenido que hacer durante esta época de quedarse en casa para que puedan tener una buena comunicación con sus alumnas, con sus alumnos y con las madres y padres de familia. Y bueno, sabemos que la motivación, la estimulación y la creatividad son muy importantes en general en el proceso de aprendizaje, y que en los casos de niñas y niños con alguna discapacidad son muy necesarias para mantener su atención. Así que me gustaría ahondar un poquito más en este tema y me gustaría preguntarles, ¿qué ejemplos, Nancy, nos podría dar de algunas adecuaciones que ha tenido que realizar para poder dar clases a distancia y que sus alumnas y alumnos puedan adaptarse a esta manera de trabajar y se puedan afianzar todos los conocimientos que van adquiriendo? Principalmente nuestro objetivo era mantenerlos motivados a los alumnos, no perderlos, que no hubiera deserción de alumnos precisamente porque no estoy en la escuela, no le encuentro interés, tengo que estar sentado trabajando. Yo me di a la tarea de abrir un canal de YouTube, y pues mediante él les mandaba a los chicos actividades pues de toda índole, situación socioemocional, relajación. Yo soy maestra de ciencias y de historia y geografía, entonces les mandaba como pequeños retos para que ellos pudieran investigar, también atendiendo a los enfoques de las asignaturas. El siguiente de los retos y muy importante para los docentes, yo creo, fue el de jerarquizar los aprendizajes esperados. ¿Cuáles de ellos eran los que íbamos a retomar para que en el siguiente ciclo escolar los chicos pues pudieran continuar desarrollando aprendizajes? Otra de las adecuaciones que tuvimos que hacer en el caso de los alumnos del CAMP 73 y que les pareció no solo divertido a los niños, sino también a las mamás, fueron enviarles GIFs de vocabulario de la lengua de señas, donde puede ser de vocabulario de uso común o alguno propio que fuéramos a trabajar en algún aprendizaje de las asignaturas. Hicimos uso